Muy buenas tardes y gracias por escucharnos. Soy Mandy Cohen, secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos, y me acompaña Amanda Fuller Moore, la farmacéutica principal a cargo de las vacunas contra COVID-19. Mónica McGee y Nicole Fox son nuestras intérpretes de idioma de señas y Jackie y Jasmine Metivier son nuestras intérpretes de español. Así que hoy, como medida de extremada precaución, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y la Administración de Alimentos y Medicamentos recomendaron hacer una pausa en las vacunaciones contra COVID-19 de Johnson Johnson. Esta recomendación es en consecuencia al informe de 6 casos de coagulación sanguínea poco común en personas inoculadas con la vacuna de Johnson Johnson. Nuestra principal inquietud es la salud y seguridad de todos los norcarolinenses, por lo que estamos siguiendo la recomendación de la FDA y los CDC, y les hemos pedido a los proveedores de vacunas que dejen de administrar esta vacuna hasta que tengamos más información. El sistema de seguridad establecido funciona como debe. Estos episodios adversos aparentan ser extremadamente raros. Ha habido 6 casos informados de un tipo poco común de coagulación sanguínea, además de bajos niveles de plaquetas sanguíneas. Este es un tipo de coagulación sanguínea muy diferente y debe ser tratado de manera distinta. Normalmente se usa un anticoagulante o adelgazador de sangre llamado heparin para tratar los coágulos. En este caso, la administración de heparina puede ser peligrosa y se deben dar tratamientos alternos. Los 6 casos ocurrieron en mujeres entre 18 y 48 años de edad y los síntomas surgieron de 6 a 13 días después de ser vacunadas. Ninguno de los 6 casos reportados ocurrió en Carolina del Norte. Desde anoche, los proveedores de Carolina del Norte ya han administrado 242,000 dosis de la vacuna de Johnson Johnson. Es importante mencionar que la gran mayoría de las personas que se inocularon con esta vacuna solo tendrán reacciones temporales esperadas, tales como dolor en el brazo, malestar o cansancio por un día o 2. Eso es lo que yo sentí cuando me administraron la vacuna de Johnson Johnson. Ligero dolor de cabeza y síntomas similares a la gripe en los primeros días después de la vacuna son de esperarse y no están asociados con esta inquietud más severa. Mientras que es extremadamente inusual al tener un episodio adverso severo, aquellos que recibieron la vacuna de Johnson Johnson y han tenido dolores de cabeza severos, dolor abdominal o de las piernas o falta de aliento en las 3 semanas posteriores a su vacuna, deben comunicarse con su médico e informarles que ustedes recibieron la vacuna de Johnson Johnson. Y de nuevo, estas acciones son el resultado del sistema de seguridad de las vacunas que funciona. Nuestros sistemas de monitoreo son muy sensibles y es por eso que los CDC pudieron identificar estos casos poco comunes. Esta pausa nos permitirá analizar los datos y asegurarnos de que los proveedores sepan el tratamiento para los casos raros de coagulación. Y usted puede tener una parte en todo esto, puede promover la seguridad de la vacuna. Todo aquel que tenga efectos secundarios debe de reportarle al sistema de reporte de episodios adversos por la vacuna. Este sistema nacional recopila la información de todos los episodios adversos que son inesperados y parece que suceden más de lo que se espera y no ocurren usualmente. Los CDC van a tener una reunión mañana con el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización para revisar los casos. La FDA también está revisando esto y por extrema precaución nosotros haremos la pausa de la vacuna Johnson Johnson hasta que se complete el proceso y nos den más recomendaciones. Si usted tiene una cita para Pfizer o Moderna, por favor vaya a su cita como lo había planeado. Si tiene una cita para la vacuna Johnson Johnson, tendrá que reprogramar su cita. Continuaremos dándoles información oportuna y precisa tan pronto sepamos más. Las vacunas de COVID-19 siguen siendo las más eficientes para prevenir la propagación de COVID-19 y prevenir la hospitalización y la muerte. Nuestra meta es que todos reciban una vacuna segura. Todos los que tengan 16 años o más ya son elegibles para la vacuna. Son gratis y no necesita identificación y seguro. Para más información vaya yourspot.yourshot.nc.gov. Y con eso ahora pasamos a las preguntas.
La primera pregunta es de Brian Anderson de Associated Press. Sé que acaba de decir que si tienen una cita para la vacuna Johnson Johnson la tienen que reprogramar. Sin embargo, hay algunas clínicas que dicen usted puede venir y inocularse con otra vacuna. No hay suficiente suministro de otras vacunas de otra marca, de manera que puedan decir todo el mundo puede venir y si no hay, no se le va a dar la de Johnson Johnson, que se le dé otra marca. Gracias. Tengo a Amanda Fullermere, que es la que dirige estos esfuerzos de vacunación. Quiero además decir que estamos haciendo ajustes, los proveedores están haciendo ajustes. Muchos tendrán que reprogramar citas, algunos van a poder cambiar a dar otra vacuna, por ejemplo Moderna o de Pfizer. De cualquier manera, queremos que todos los proveedores se comuniquen claramente con la población cuando ellos lleguen. Déjenme cederle la palabra a la señora Fuller Moore. Muy buenas tardes, gracias. Sí, anticipamos que en base al inventario estatal tenemos como 85,000 primeras dosis de las vacunas Pfizer y Moderna disponibles. También vamos a recibir los inventarios de primera dosis el día de hoy y mañana. Como dijo la doctora Cohen, le hemos pedido a los proveedores que proactivamente le llamen al público a aquellas personas que ya tienen una cita para la vacuna de Johnson Johnson para avisarles cuáles son las opciones que les pueden ofrecer, ya sea reprogramar si ellos deciden hacerlo o bien acudir para recibir la vacuna de otra marca. Sin embargo, anticipamos que tendremos suficientes vacunas disponibles para todos aquellos que se quieran vacunar. La siguiente. Una de seguimiento de Brian Anderson. Y sabemos que el doctor G ha tenido preocupaciones. Escuchamos de unos expertos y lo que nos han dicho nos da más confianza para Pfizer y Moderna de lo que tenían y más de lo que habían aceptado. ¿Cuál es el mensaje para las personas para que vean como seña de que las vacunas no son seguras y que se esperen y no recibir una respuesta? Yo creo que el anuncio de hoy muestra que nosotros tenemos un sistema de seguridad robusto y sólido y está funcionando para detectar cualquier cosa que no funcione. Esta es una pausa para ver todos los datos para poder hacer recomendaciones a futuro y también que los proveedores sepan cómo tratar estos casos que son poco comunes, este tipo de casos poco comunes de coágulos de sangre, y este sistema de reporte está funcionando muy bien. Animamos a los que tienen citas de Pfizer y Moderna que se queden con esas citas y que se vacunen lo más pronto. Sabemos que estas son seguras y también sabemos que previenen COVID y también para que no vaya al hospital y que no se esté muriendo de este virus. Así que queremos asegurarnos de que todo el mundo se vacune lo más pronto posible. Maureen Boyle, WPTV de Charlotte. Y puede volver a decir para aquellos televidentes que le preocupa que la vacuna de Johnson Johnson, de que la paren, las personas, ¿quiénes son los que se deben de preocupar? Los que le acaban de recibir respuesta. Si recientemente le pusieron la de Johnson Johnson y se sienten bien, no tienen nada que hacer, no tienen por qué preocuparse. De lo que nosotros estamos hablando es de un episodio muy, muy raro, 1 en 1,000,000. Hemos visto 6 casos en más de 6 millones de dosis de Johnson Johnson que se ha dado en todo el país. Es un evento que pasa muy raramente. A mí me dieron Johnson Johnson y usted también y se siente bien, no tiene que preocuparse. Si usted ha recibido Johnson Johnson en las últimas 3 semanas
y después del día 3 de su vacuna empieza a tener un dolor de cabeza muy fuerte, dolor de estómago, no puede respirar, dolores en la pierna, debe usted de llamar a su proveedor de salud, a su doctor, y dígale los síntomas que tiene y dígales que le pusieron la de Johnson y Johnson. La mayoría de las personas van a tener el tipo normal de efectos secundarios después de recibir Johnson y Johnson. En las primeras 12-24 horas se sienten adoloridos, cansados, el brazo está dolorido. Aparte de eso, si ustedes se sienten bien después de la de Johnson y Johnson, lo único que tiene que hacer es cerciorarse de que si está experimentando, lo tiene que reportar al sistema de reporte de episodios adversos por la vacuna y ustedes repórtenselo ahí. Una pregunta de seguimiento de Maureen O'Boyle. Doctora Cohen, este anuncio el día de hoy es como una manera también para educar a los proveedores, de manera que estén tratando esta coagulación sanguínea inesperada de manera distinta, ¿no cree? Respuesta, sí. Estamos de acuerdo que esta es una manera en que queremos cerciorarnos de que nuestros proveedores están muy sospechosos si ven a alguien que tiene un coágulo y con plaquetas bajas, que estén preguntando, que les pregunten si se pusieron la vacuna y que determinen. Este coágulo no es algo normal y seguramente tiene que darse un tratamiento distinto. En este caso, es un tipo de coagulación que está asociado con plaquetas muy bajas y no es bueno utilizar heparina, el anticoagulante. Tienen que buscar tratamiento alternativo, por lo que es algo que le deseamos comunicar a los proveedores. Heparin. La siguiente pregunta es de Jonah Kaplan, de ABC 11. A usted le pusieron la vacuna de Johnson Johnson, igual que a mí. Pero si usted tuviera una cita para mañana, sabiendo lo que sabe hoy, aún así, ¿continuaría con su vacuna? Respuesta, sí, recibí esa vacuna de Johnson Johnson. En las primeras 24 horas sentí como malestar, pero desde entonces me he sentido bien. Y eso es lo que la gran mayoría de las personas están sintiendo, simplemente una reacción temporal. Pero de lo que estamos hablando hoy es algo extremadamente raro. De hecho, un caso, un evento, un episodio muy, muy raro. Creo que está demostrando que el sistema de salud está funcionando y si ustedes están teniendo una reacción de dolor de cabeza severo, dolor de piernas, abdominal después de 3 días, por favor comuníquense con su proveedor médico. Hasta ahora las administraciones de vacunas de Johnson Johnson están en pausa. No vamos a continuar hasta que recibamos más información del gobierno federal. La siguiente. Una de seguimiento, Jonah Kaplan, ABC 11. ¿Qué tan preocupada está usted de que esto suceda ahora, especialmente cuando estamos averiguando que algunos proveedores en los condados tienen más citas disponibles y quizás si hay más suministro, la demanda va a quedar nivelada? Respuesta, yo creo que el sistema de seguridad de vacunas que está funcionando y las personas deben de sentirse muy bien de que las de Moderna y Pfizer se han utilizado aquí en Carolina del Norte, en el país y en el mundo desde diciembre. Seguimos nosotros monitoreando cualquier reacción adversa, pero lo que continuamos viendo son las condiciones temporales a las vacunas, que después de la vacuna, que le duele el brazo y también siente adolorado. Pero sí les decimos que tan pronto esté disponibles, las vacunas son seguras y si tiene cita para Pfizer y Moderna, que vaya lo más pronto posible. Samir Nesfi, NBC 45. Creo que ya hicieron mi pregunta. Sin embargo, ahora que están eliminando la vacuna de Johnson Johnson, ¿hay algún miedo de que sacando Johnson Johnson? Respuesta.
Todos en el país estamos haciendo una pausa en cuanto a utilizar la vacuna de Johnson Johnson. Yo diría que la gran mayoría de las vacunas que hemos estado dando son las de Pfizer y de Moderna, y de hecho continuamos viendo aumentos en la fabricación de estas vacunas. Hemos tenido un suministro abundante y vamos a continuar viéndolo a futuro. Amanda, ¿quieres agregar algo más? No, le gustó esa respuesta. Gracias, Samir. La siguiente, Adam Wagner, News and Observer. Yo me pregunto, cuando tuvo el primer indicativo de que esto sucedería, ¿cuál fue el proceso de toma de decisiones? ¿Fue continuar dando las de Johnson Johnson? ¿En algún momento dado respuesta? Y le voy a ceder la palabra a Amanda a través de nuestros canales de comunicación con los aliados federales hoy en la mañana, como a las 7:30 de la mañana, cuando en ese momento nos están haciendo la recomendación y ellos pueden ver datos en todo el país y no, lo que nosotros no podemos ver aquí en este estado. Es que seguimos la guía de la FDA y los CDC. Hemos visto a lo largo de la pandemia que no fue una conversación si deberíamos de hacer una pausa, sino que queríamos comunicarnos lo más pronto posible con los proveedores. Cuando nos enteramos de las 7:30 de la mañana, nos dieron la información y rápidamente la compartimos con los proveedores de vacunas y animándolos a que pausaran y detuvieran las vacunas de Johnson Johnson. Gracias. La siguiente pregunta. Una pregunta de seguimiento de Adam Wagner. Mencionó que hay 85,000 dosis de Pfizer y de Moderna. Estas son las dosis que sobraron de la semana pasada y hay alguna inquietud de que haya más sobrantes de la semana anterior. Respuesta. Primero que nada, quiero agradecer a todos los proveedores que están inoculando a la población de manera equitativa. Y sé que por algunos de los cambios en las asignaciones, así como la festividad de Pascua, hubo algunos cambios. Pero déjenme cederle la palabra a la señora Fuller Moore. Cuando nosotros vemos nuestro inventario, 85,000 dosis son de la semana pasada. Cada semana pasamos dosis de una semana a otra y estamos colaborando con nuestros proveedores para poder ofrecerla y que esté más accesible estas dosis para la población, y colaboramos con los proveedores para que ellos reduzcan el número de personas que no se presentan para sus citas. Como mencionó la secretaria Cohen, también acabamos de terminar este periodo de Pascua. Muchas personas salieron de vacaciones por las vacaciones de verano, así que vamos a continuar utilizando ese inventario para poder utilizarlo lo más rápido posible, incluso entre nuestros proveedores, para aumentar ese número de vacunaciones. Helen Chickering de Blue Ridge. Y parece que las personas que recibieron la vacuna y tienen coágulos están en las edades más jóvenes igual que AstraZeneca. ¿Nos puede decir cuál es el proceso de revisión para Johnson Johnson de aquí en adelante? ¿Y cree usted que esta vacuna de Johnson Johnson con algunas restricciones después? Gracias por la pregunta. En este momento, los 6 casos que identificamos son mujeres entre 18 y 48. Tienes razón, son más jóvenes, como dijo usted, pero creo que estamos en el inicio del entendimiento de todo esto y hay una investigación de los casos. La FDA y la CDC están trabajando conjuntamente y también se van a reunir con el comité asesor para entender mejor esto y cerciorarse de que están haciendo recomendaciones
recomendaciones correctas. Así que yo no quiero especular de qué es lo que va a salir después de esto. Es muy raro, 1 en 1 millón, pero nuestro sistema de seguridad de vacunas está funcionando para identificar algo que está asociado con las vacunas. Este es el momento de hacer la vacunación y en los siguientes días sabremos más. Sharon Van Wheaton, de Spectrum News. ¿Cuál sería una cifra adecuada antes de que la CDC y la FDA detuviera la diseminación de la vacuna? Si no hubiese sido más, hubiese estado bien. ¿Y cómo se compara con las reacciones a otro tipo de vacunas, por ejemplo, contra la gripe o la malaria? Gracias por tu pregunta. Quisiera yo ceder la respuesta para determinar si son 5 o 6 casos en cuanto a determinar la pausa o no. Creo que es una combinación de la severidad de los casos que hubo y las reacciones que tuvieron, pero también para asegurar, como dijimos anteriormente, que los proveedores de vacunas, esto no es una coagulación sanguínea típica, es una forma muy rara que se debe dar un tratamiento distinto. Y entonces el objetivo tiene 2 factores. Uno, investigar los casos que sucedieron, pero también asegurar que la comunidad médica esté comprendiendo que estas coagulaciones sanguíneas raras requieren un tratamiento distinto. No se utiliza el anticoagulante típico, sino otros tratamientos relacionados con la inmunidad para darle tratamiento. Tenemos una de seguimiento de Sharon Van Wheaton de Spectrum News. Desde que el número de casos o la incidencia de casos parece ser más limitado a las mujeres de edades 18 a 48, ¿por qué cree que ha habido una pausa en todas las vacunas y no nada más en este grupo? Respuesta, yo creo que es para que las personas identifiquen casos adicionales. Los casos que hemos visto han sido de mujeres jóvenes, pero creo que las personas quieren ver si hay otros casos en otros grupos de edades antes de hacer alguna recomendación adicional. Esta pausa les da el tiempo para poder investigar y comunicarse con la comunidad médica sobre el tratamiento. Rose Hoven, North Carolina Health News. Está hablando de que este es un mensaje muy claro de que está funcionando el sistema de vacunas, de vacunación segura. ¿Hay algún plan? Hay mucha desinformación que existe entre el público. Ya están utilizando este evento para generar el miedo o más problemas con ponerse la vacuna. Respuesta. Lo primero que nada es estar aquí presente para explicarles qué es y qué no es esta situación. Es una pausa para investigar más a fondo. Esto significa que nuestro sistema de vacunaciones seguras está funcionando. También significa que las vacunas de Pfizer y Moderna, que hemos usado durante más tiempo que la de Johnson & Johnson, seguimos no teniendo problemas con estas vacunaciones. Si tienen una cita para las vacunas de Moderna y Pfizer, continúen, háganlo. Queremos que las personas se vacunen lo más pronto posible. Hemos hecho muchísimo trabajo para que las personas comprendan los beneficios de la vacuna, el hecho de que son seguras y eficaces y que ahora están disponibles en todos lados y las personas tienen elegibles. Si tienen más de 16 años, las personas se pueden vacunar. Continuaremos haciendo anuncios de salud pública y creo que las alianzas son importantes con los medios para combatir esta desinformación y vamos a continuar compartiendo lo que sabemos cuando lo aprendemos para que las personas confíen que yo y el Departamento de Salud les está brindando información precisa y exacta. Una de seguimiento de Rose Hoven. Y echa un vistazo el índice de coagulación
Para las píldoras anticonceptivas es 1 en 1000 en todo un año y una en 1 millón. Usted es exactamente la misma población que está en esto. ¿Por qué están tomando esta medida tan extrema, terapéutica, cuando hay otras poblaciones similares que también tienen coágulos de sangre más graves? Respuesta: 2 razones por qué se hace esta pausa. Uno es para ver si hay otros casos asociados con la vacuna y cerciorándonos de que entendemos y también investigando los casos que hay y entenderlos mejor. Y la otra parte de esto, este es un tipo de coágulo muy raro que debe de ser tratado de manera diferente y mencionó la relación con los anticonceptivos. Es un diferente tipo de coágulo con otro tratamiento. Este es más raro y de hecho requiere no un anticoagulante, sino también un tratamiento para el sistema inmune. Y los doctores deben entender esto muy bien. Si usted sospecha mucho y están conectando todos estos puntos, le duele la cabeza, tienen coágulos, tienen bajo plaquetas en el contexto de que se van a vacunar, reporten todo esto para que puedan entender cómo se encajan todas estas piezas. La última pregunta de hoy es de Michael Hyland, CBS 17. Quiero aclarar algo que dijo anteriormente, que ustedes se comunicaron con los proveedores de vacunas para pausar. ¿Tienen que dejar de vacunar con la vacuna de Johnson & Johnson o tienen un poco de discreción para continuar administrando esta vacuna? Respuesta: similar a la guía que nos dio el gobierno federal, no es una obligación de dejar de aplicar la vacuna. Sin embargo, enfáticamente se recomienda que dejen de administrar esta vacuna. Son episodios muy, muy raros. Los proveedores de vacunas tienen, pueden determinar si ponen la vacuna. Nosotros recomendamos que hagan una pausa para poder comprender mejor qué es lo que está sucediendo. En los siguientes 2 días aprenderemos más. Claro, no es obligación que dejen de administrar esta vacuna. Sin embargo, queremos seguir las guías de la CDC y de la FDA hasta que sepamos más. Otra pregunta. La última pregunta. De aquí en adelante, con la estrategia para asignación de las vacunas, uno de los beneficios de Johnson & Johnson es que es fácil para llegar a ciertas poblaciones que tienen dificultades para concertar citas, y cree que esto va a tener algo que ver con su estrategia, especialmente con aquellos que están indecisos. Respuesta: ahora le voy a ceder la palabra a Amanda para decirles lo que estamos haciendo esta semana en este momento para que tengan acceso a vacunas las personas. Pero tienes razón, la de Johnson & Johnson era muy atractiva porque tenía diferente manera de almacenarla, no necesitaba el congelador más fuerte, es que podíamos transportarla de un lado a otro y una vez te la pones y terminas. Era muy atractivo para las poblaciones que andan de un lado para otra, o también para los estudiantes universitarios en los campuses. Estamos viendo nuestra estrategia y vamos a aprender más en estos días. Y todavía no sé qué tanto tiempo se va a llevar la investigación de la FDA y de la CDC, pero esperamos que sea poco tiempo para entender cómo vamos a utilizar la Johnson & Johnson de aquí en adelante. Le cedo la palabra a la señora Moore para decirles lo que le estamos pidiendo a los doctores que hagan. Gracias. Respuesta: en este momento les estamos pidiendo a los proveedores que utilicen la de Pfizer y Moderna que tienen y que llenen todas las citas lo más posible, y vamos a seguir con las asignaciones esta semana de manera similar a la semana pasada que utilizamos para Moderna y Pfizer, y vamos a utilizar Moderna que tenemos disponible para poder tener más vacunas disponibles para proveedores que ahorita ya se encuentran registrados y están en el sistema. Y vemos que hay una seña muy clara que nuestro sistema de seguridad está funcionando, y pedimos que los
proveedores tengan esto en mente y que continúen vacunando con la de Pfizer y Moderna que tienen disponible. Y va a llegar hoy y mañana. Y yo creo que esto se termina nuestro tiempo. Quiero recordarles que continuamos la propagación del virus en Carolina del Norte. Cuídense y cerciórense de que usan la mascarilla en el público y vayan por su vacuna lo más pronto posible. Gracias.